La guerra de Rusia en Ucrania ha sido un fracaso. En todos los niveles imaginables, Vladimir Putin ha fracasado en lograr los objetivos que había establecido para su supuesta operación militar especial. Rusia fracasó desde el inicio al no tomar Ucrania en los 3 días que Vladimir Putin esperaba. Y ese fue solo el comienzo. Han pasado casi 4 años y toda la guerra se ha definido por el hecho de que Rusia no ha tenido éxito en nada de lo que ha intentado. Esta es cada falla rusa, explicada en 19 minutos. Comenzamos con algunos fracasos aislados que terminaron siendo pequeños indicios de los fracasos mucho más grandes que estaban por venir. Primero, una de las primeras derrotas de Rusia. Isla de las Serpientes. Este peñasco en el noroeste del Mar Negro parece insignificante al principio. La Isla de las Serpientes fue de los primeros territorios que Rusia capturó en los primeros meses de la guerra. Sabía que controlar esta isla daría a la flota del Mar Negro una mejor ruta hacia Ucrania, pero el problema era mantenerla bajo control. Como informó la British Broadcasting Corporation en junio de 2022, la Isla de las Serpientes es increíblemente difícil de defender, ya que está expuesta a ataques desde todos los lados y solo es lo suficientemente grande para albergar una pequeña guarnición encargada de defender el islote. Además está a solo 22 millas de la costa de Ucrania. Eso es genial si controla la costa. Y Rusia ciertamente no lo hacía. Ucrania hizo lo que se esperaría, enviando misiles y proyectiles de artillería en un flujo constante hacia la Isla de las Serpientes durante 4 meses. La resistencia rusa cayó lejos de sus bases navales en el Mar Negro. Rusia tuvo que retirarse de una isla clave donde planeaba instalar equipos antiaéreos y de guerra electrónica. Ucrania recuperó la Isla de las Serpientes. Uno de nuestros principales errores causó esto. El hundimiento del Moskva, que era el buque insignia de la temida flota del Mar Negro, fue una humillación. A diferencia de otros enemigos que Putin esperaba en Ucrania, Rusia se enfrentó a un rival casi sin marina y sin buques como el Moskva. Eso no importó. Rusia se equivocó al pensar que Ucrania no atacaría sus barcos con misiles, pero Ucrania lo hizo usando uno de fabricación nacional. Recuerda que esto fue apenas unos meses después de iniciada la guerra, antes de que alguien se diera cuenta de que Ucrania tenía la capacidad de fabricar esos misiles. La pérdida del Moskva arruinó las esperanzas de Rusia de controlar el Mar Negro. Fue una señal de lo que vendría, pues Ucrania mejoró sus misiles, creó nuevos drones y empezó a usar potentes misiles occidentales como el Storm Shadow. Se desmorona más la flota del Mar Negro. El poder naval que Rusia impondría desapareció. Ahora, alrededor de 1/3 de la flota del Mar Negro ha sido destruida y el resto de estos barcos están escondidos. Ucrania no requirió una marina tradicional para derrotar a la mezquita Ruina y su gente. Rusia pensó que eso era exactamente lo que Ucrania necesitaría, y ese fue el error de Rusia. Un error más tradicional ocurrió en la batalla del aeropuerto de Hostomel, que inició el 24 de febrero y duró menos de 36 horas antes de que Rusia aceptara su fracaso. Ubicado a solo 12 millas del centro de Kiev, Hostomel estaba en lo más alto de la lista de prioridades de Putin durante los primeros días de la invasión. Rusia envió tropas para tomar el aeródromo y continuar con batallones aerotransportados y aviones de transporte. Eso permitió a Rusia usar Hostomel como base principal para atacar Kiev, y lo logró. Tomó el control del aeropuerto de Hostomel, pero no pudo usar el aeropuerto para desplegarse rápidamente en Kiev, ya que subestimó la respuesta de Ucrania. La artillería ucraniana retrasó a las fuerzas aerotransportadas rusas, demorando la toma del aeropuerto y frenando el avance rápido a Kiev que Putin buscaba. Ucrania usó obstáculos como camiones y el cadáver de un helicóptero ruso K-50 y 2 Alligator derribado para bloquear pistas y evitar que las unidades aerotransportadas rusas las usaran. Los retrasos causados por este enfoque fueron suficientes para detener el ataque inmediato a Kiev. Ucrania lanzó un contraataque rápido contra los 300 ocupantes rusos que ya no podían recibir refuerzos de los 1000 soldados que Rusia planeaba enviar al aeropuerto de Hostomel por vía aérea. Atrapados, esos rusos fueron casi destruidos, y aunque luego llegaron refuerzos para retomar el aeropuerto de Hostomel, el daño ya estaba hecho. El aeropuerto quedó inutilizable tras la batalla, porque Rusia, como lo ha hecho a lo largo de la guerra, cometió el error de subestimar a su enemigo. Los 3 incidentes provinieron de ese error. Rusia subestimó a Ucrania constantemente durante los primeros meses de la guerra y pagó el precio cada vez. Conoce más sobre estos y otros errores en un video publicado en noviembre de 2023. Pero por ahora, basta con saber que estos primeros fracasos rusos solo fueron una señal de lo que vendría para el resto de la invasión de Putin. A continuación, pasamos a uno de los fracasos más recientes de Rusia, tomar Pokrovsk. En mayo
Rusia se preparó para una ofensiva de verano con el objetivo de tomar Pokrovsk en Donetsk, Ucrania. Esa ciudad fue por mucho tiempo una fortaleza y centro logístico clave para los soldados ucranianos en Donetsk y el Donbass. Con su captura, Rusia podría tomar el resto de Donetsk y cumplir uno de los principales objetivos de Vladimir Putin en su invasión. Vladimir Putin estaba tan decidido a que Pokrovsk cayera en verano que envió 110,000 soldados a la ciudad. Y Rusia tuvo cierto éxito durante el verano. Al inicio, con una nueva estrategia de pequeñas unidades de infiltración, Rusia capturó varias localidades cerca de Pokrovsk. Además, creó un estrecho corredor hacia la ciudad, dejando a Pokrovsk cerca de caer. Ucrania envió a la brigada Azov para organizar a sus tropas defensoras. Ucrania cerró el saliente y recuperó en verano gran parte del territorio perdido cerca de Pokrovsk. Las tropas rusas, agotadas y en menor número por su estrategia de pequeñas unidades, no pudieron defender lo capturado. Euromiden Press declaró el 20 de octubre que Pokrovsk es un fracaso para Putin. La ciudad no cayó al final del verano y aún sigue en pie. Desde el 21 de agosto, Rusia perdió 13,945 soldados y decenas de tanques y vehículos blindados en el asalto a Pokrovsk. Recuerda esa armadura. Más adelante en el video hablaremos del fracaso de Rusia en ese tema. Putin planea capturar todo Donbass antes de que acabe el invierno. La prensa de Euromaidan afirma que la caída de Pokrovsk fue clave para ese objetivo. Esto muestra que Rusia apenas ha avanzado en Donbass desde que comenzó la ofensiva de verano. Donbass no caerá este invierno. Añade otro fracaso ruso a la lista. Ahora, pasemos de los asaltos fallidos de Rusia a su incapacidad total para defenderse. Los ataques de Ucrania a refinerías rusas son otra vergüenza estratégica para Rusia. Así como los fracasos anteriores, estos ataques a refinerías ocurren porque Rusia subestimó a Ucrania. Rusia pensaba que Ucrania no podía atacar las refinerías más valiosas del país por falta de capacidad de largo alcance. La defensa aérea era débil porque Rusia envió muchas unidades a Ucrania o Crimea. Surgió una vulnerabilidad creada por la propia Rusia, y Ucrania ha pasado los últimos meses aprovechándola. Desde agosto hasta octubre, Ucrania ha lanzado andanada tras andanada de ataques aéreos contra las refinerías de petróleo de Rusia. La British Broadcasting Corporation informa que Ucrania ha logrado atacar 21 de las 38 refinerías más grandes de Rusia desde enero. La tasa de éxito de Ucrania supera ampliamente intentos previos de afectar la refinación rusa. Ucrania logra sus objetivos un 48% más seguido que en 2024. Desde enero, solo la planta de Ryazan, que produce 340,000 barriles de productos petroleros refinados al día, ha sido atacada 5 veces. La escasez de gasolina en Rusia está fuera de control, con reportes de faltante en el 84% de las regiones federales. Direct Channel y algunos medios reportan que hasta el 40% de la refinación de petróleo rusa está detenida, tras ataques a 21 de 38 refinerías, varias atacadas varias veces. Está claro que Rusia no está logrando defender uno de sus recursos más valiosos. La gente en Rusia está empezando a sentir la presión. La escasez de gasolina llevó la guerra que inició Putin de regreso a Rusia, justo lo que él no quería. La presión está aumentando. Rusia ha tenido que comprar gasolina a países como China y Bielorrusia para cubrir su demanda interna. Forzado a decidir entre abastecer a su pueblo o a su ejército, Putin ha sido obligado por Ucrania a una situación sin salida y parece que no hay nada que pueda hacer al respecto. Las refinerías rusas requieren defensas aéreas adecuadas, pero es difícil proporcionarlas. Cuando Ucrania ha destruido 1,229 unidades de guerra antiaérea desde que comenzó la guerra y las que quedan se necesitan en Ucrania y Crimea, las refinerías de Rusia seguirán ardiendo. No llega defensa. Dijimos que Rusia pierde equipo antes. Les pedimos que consideren los tanques y blindados rusos, ya que muestran otro gran fracaso de Rusia en la guerra de Ucrania. Los tanques de Rusia ya no están, y todo lo demás se va a acabar más temprano que tarde. Por terquedad, pensó que Rusia solo debía aumentar recursos para que Ucrania cayera. Putin ha comprometido decenas de miles de unidades blindadas en asaltos mecanizados masivos durante su invasión. Los drones de Ucrania y las armas occidentales han hecho trizas estos blindados, al grado de que Rusia apenas tiene algo de ellos restante. Daily News Hungary reporta que Rusia tenía unos 7,300 tanques almacenados antes de la guerra. Ahora ese número bajó a 2,500. Aunque parece mucho, los números no cuentan todo.
De los 2.500 restantes, solo 92 se consideran en buenas condiciones, afirma el medio. En cuanto al resto, entran en las categorías de malas o peores condiciones, lo que significa que necesitan una restauración masiva o solo sirven para piezas que podrían ayudar a que otros tanques funcionen. Rusia depende de tanques soviéticos antiguos para seguir los asaltos mecanizados contra Ucrania, pero estos son tan débiles que los drones ucranianos los enfrentan fácilmente. Rusia tampoco obtiene buenos resultados con tanques nuevos. Daily News Hungary dice que Rusia solo está fabricando entre 90 y 100 tanques al año, y el 90% de esos tanques en realidad son reacondicionados, modelos antiguos en lugar de tanques completamente nuevos. Novaya Gazeta informó sobre la situación de los blindados rusos en julio. Según un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra, Rusia solo conserva el 46% de sus tanques, el 48% de sus transportes blindados y el 42% de sus vehículos de combate de infantería previos a la guerra. La mayoría de estos vehículos están muy deteriorados. El Instituto para el Estudio de la Guerra indica que Rusia agotará sus reservas de blindados para finales de 2025 según el medio. Así que Rusia está teniendo problemas con los blindados debido a sus muchos errores en el campo de batalla. Tampoco le está yendo bien con el resto de sus armas. Como informó el Kiev Independiente en julio, Rusia está comprando tantas armas como puede a sus socios extranjeros, incluyendo 250.000 toneladas de materiales explosivos en 2024 y 119.000 toneladas de los mismos tipos de materiales para la mitad de 2025. Rusia no solo se está quedando sin tanques, se está quedando sin todo gracias a sus propios errores, como verás en nuestro video sobre los arsenales rusos. Pero, ¿por qué Rusia se queda sin recursos? Los errores en el campo de batalla jugaron un papel enorme, pero los errores cometidos durante la producción de armas también tienen su parte de culpa. Nuestro siguiente error ruso ocurrió mucho antes de que Putin invadiera Ucrania y ha afectado todo lo que Rusia ha hecho desde entonces. Rusia fabrica armas terribles, pero no son lo bastante buenas para asegurar su victoria en la guerra. Desde septiembre de 2022, el Asia Times cuestionaba si el armamento ruso era básicamente basura. El medio indica que las armas rusas, aunque no eran llamativas, siempre fueron confiables y efectivas en la era soviética. Si Rusia hubiera mantenido las armas de la era soviética, que ahora está usando en Ucrania, incluso podrían haber tenido un mayor impacto del que finalmente tuvieron. Sin embargo, las consecuencias del colapso de la Unión Soviética le dieron a Rusia un choque económico, y el desarrollo de armas fue una de las víctimas. Rusia se recuperó en cuanto al gasto, pero no logró hacer lo necesario para construir un arsenal competente. El Asia Times dice que el equipo no se mantenía ni se actualizaba. El dinero se destinaba primero a artículos de prestigio y solo después a mejorar el equipo antiguo. Por ejemplo, mejorar la armadura y los sistemas de control de fuego en los tanques era un proceso muy lento. Según el medio, nunca se implementaron mejoras clave como los sistemas de protección activa. Rusia, que durante mucho tiempo se enfocó en la funcionalidad, cambió su atención al aspecto llamativo. Eso fue un error y sus armas lo han resentido. Acción sobre la violencia armada señala que la corrupción en la industria de defensa rusa también ha influido. Afirma que la industria tiene poca supervisión, lo que permite que oligarcas como Putin se beneficien de sobornos y contratos caros. Algunos se han enriquecido, pero las armas de esta industria corrupta no cumplen el estándar que Rusia requiere para vencer a Ucrania. De nuevo, publicamos un video donde profundizamos en las razones por las que las armas de Rusia son tan malas, así que échale un vistazo si quieres conocer toda la historia. Por ahora, pasaremos a otro fracaso ruso: permitir que tantos de sus soldados mueran. O quizás más precisamente, obligar a esos soldados a realizar ataques suicidas que han provocado una tasa masiva de bajas. Los errores mencionados, como el mal estado de las armas rusas y la pérdida de blindados, se suman a los ataques suicidas, hasta el punto en que Rusia ha sufrido más de 11 millones de bajas hasta el 14 de octubre. El Ministerio de Defensa del Reino Unido agrega que Rusia está perdiendo nuevamente más de 1.000 soldados por día. Tras un corto periodo en verano, logró bajar de esa cifra histórica. Rusia comete un gran error al mantener un ritmo operativo alto, pese a la eliminación de decenas de sus tropas por drones y defensas de Ucrania. Rusia se niega a reinventar su estrategia. El sacrificio de sangre a gran escala parece ser una característica, no un error, del ejército ruso para Putin. Finalmente, hay 3 fracasos rusos que van más allá de la guerra en Ucrania y que afectarán al país durante las próximas décadas.
Rusia está en una posición estratégica debilitada, ha fortalecido a la OTAN y se queda sin dinero rápidamente en el frente estratégico. Uno de los objetivos de Putin con la invasión a Ucrania era reclamar una gran porción de territorio que le permitiera a Rusia representar una amenaza mayor para Europa Occidental. Ahora, tras más de 3 años y medio de guerra, Rusia depende de ataques híbridos y provocaciones aéreas para recordarle a Europa Occidental que aún puede ser una amenaza. Como indicó The Conversation el 13 de octubre, estas provocaciones reflejan más la debilidad de Rusia que su fuerza. Suceden, según el medio, porque las ofensivas rusas en Ucrania se debilitan. Putin necesita distraer al mundo de ese hecho. Lo que estamos viendo ahora mismo, añade la conversación, es una estrategia rusa probada por el tiempo que siempre es una señal de que está lista para retroceder. Un elemento mal entendido de la doctrina estratégica rusa es el concepto de escalar para desescalar. Aunque suele usarse en estrategia nuclear, esta táctica abarca toda la doctrina estratégica rusa, informa el medio. Putin usa este enfoque para buscar una solución diplomática a la guerra que inició, posiblemente un acuerdo de paz. Pero ese cambio por sí solo es un fracaso ruso, ya que Putin ahora está intentando usar una fuerza falsa en lugar de poder real para conseguir lo que quiere. Y aquellos a quienes está apuntando fuera de Ucrania lo saben. Hablando de quienes están fuera de Ucrania, eso nos lleva a la OTAN. Si Rusia pensó que podía intimidar a la OTAN para que redujera su fuerza por sus acciones en Ucrania, se equivocó. Tras fracasar la invasión de 3 días, la OTAN se ha fortalecido en los años siguientes. La Organización de Defensa Colectiva sumó a Suecia y Finlandia, quienes se unieron tras décadas de semi-neutralidad, por lo que Rusia está haciendo en Ucrania. La decisión de Finlandia de unirse suma a otra nación aliada de la OTAN en la frontera con Rusia, justo lo que Putin quería evitar al invadir Ucrania. El Consejo Atlántico afirma que la OTAN no cede ante las provocaciones mencionadas. Cuando Rusia envió drones y aviones de combate al espacio aéreo de la OTAN, varios miembros de la organización respondieron diciendo que van a derribar estos activos aéreos si Rusia lo intenta de nuevo. Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había sido escéptico de la OTAN durante años, ahora parece estar apoyando a la organización de una manera que Putin nunca esperó. Rusia pensó que podría debilitar a la OTAN. Fracasó y ahora la OTAN está más fuerte que nunca. Esto nos lleva al último de los 3 fracasos rusos mencionados. Casi 4 años de una guerra que Rusia nunca esperó tener que librar han tenido un impacto devastador en la economía del país. Ahora, el país tiene 18 meses como fecha límite para ganar en Ucrania. El 16 de octubre, Pedro Helm, de Euromaidan Press, informó que Rusia solo dispone de $40.000 millones en su Fondo Nacional de Emergencia, tras tener antes $145.000 millones. Putin ha usado repetidamente este fondo para sostener la invasión, pero no podrá hacerlo mucho más, afirma Helm. Informa sobre los comentarios hechos por el director general de Experiencia Industrial de Ucrania, Volodymyr Vlasiuk, quien dice: ahora la situación es crítica. No pueden financiar la guerra así. El gasto de guerra ha superado por mucho las proyecciones previas de Rusia, añade Vlasiuk. Rusia destinará el 38% de su presupuesto federal a la guerra en Ucrania en 2026 y podría gastar hasta $229.000 millones en 2025. La inflación, la estanflación, el declive del sector privado y el colapso del nivel de vida en Rusia evidencian el fracaso de Putin al no considerar a su pueblo, debido a la visión de túnel que ha tenido para lograr el éxito en Ucrania. Y eso podría terminar siendo el mayor error de Putin de todos. Incluso si Rusia de alguna manera logra superar todos los errores que hemos mencionado en el video para ganar en Ucrania, podría enfrentar años, incluso décadas, de recuperación de una guerra que nunca debió haber comenzado. Dejaremos la última palabra al experto en geoestrategia y política de defensa, James Rogers, quien dijo lo siguiente durante una entrevista con Times Radio. Los rusos no lo han hecho bien. Solo tomaron cerca del 1% del territorio de Ucrania en el último año. Eso es patético en muchos aspectos. Ha muerto mucha gente y se ha gastado mucho dinero en ambos lados. Eso es trágico. El dinero puede ser la raíz de todo mal para algunos, pero podría terminar siendo la falta de él lo que colapse a Rusia. Después de todos los errores que hemos cubierto hoy, Rusia podría estar desmoronándose internamente por los fracasos de Putin y el Kremlin ya no lo puede ocultar. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a El Show Militar para más cobertura de la guerra en Ucrania. Y gracias, como siempre, por vernos.